¿Qué tal? Buenos días. Estamos iniciando el segundo corte del curso de Física 2, la segunda unidad, y el primer tema para abordar en esta segunda unidad es el tema de trabajo mecánico. Generalmente se le llama ya en el ámbito de la física trabajo. Sabemos que el nombre completo de la unidad se llama trabajo mecánico. Vamos a nosotros a hablar de trabajo. A eso nos vamos a referir cuando hablemos de trabajo mecánico. Bien, el trabajo mecánico es una cantidad escalar que es producto de dos cantidades vectoriales, el desplazamiento y la fuerza. Vamos a ver por qué. Observen aquí en la gráfica está un bloque sobre el piso, una persona está aplicándole una fuerza. Es decir, hay una fuerza que se está aplicando sobre el bloque y al cabo de un tiempo la persona ha logrado llevar el bloque a otra posición, es decir, ha habido un desplazamiento del bloque. Cuando multiplicamos la fuerza aplicada en este caso al cuerpo, por el desplazamiento obtenido, fuerza por distancia, entonces se dice que estamos realizando un trabajo. La fuerza aplicada realiza un trabajo sobre el bloque que es igual al producto de la misma fuerza por el desplazamiento que ha obtenido. En términos generales, el trabajo es el producto de multiplicar la fuerza aplicada a un cuerpo por el desplazamiento que se obtiene al aplicarle dicha fuerza. Y observamos que las dos magnitudes son vectoriales, es decir, la fuerza y el desplazamiento son magnitudes vectoriales. Y el producto de estas dos cantidades vectoriales nos da un escalar. El trabajo mecánico es una cantidad escalar, ¿sí? Aquí está el enunciado de lo que es trabajo explicado de una forma muy sencilla. El trabajo es una cantidad escalar obtenida del producto de dos magnitudes vectoriales. ¿Cuáles dos? Ya habíamos dicho, la fuerza aplicada a un cuerpo por el desplazamiento provocado al mismo, ¿sí? La fuerza que emplea la persona y para desplazar el cuerpo lo ha desplazado esta cantidad de distancia y entonces se dice que la fuerza ha realizado un trabajo, ¿sí? Bien, ¿qué unidades tiene el trabajo en el sistema internacional MKS? Si la fuerza, sabemos que es fuerza por distancia es igual a trabajo, entonces la fuerza dada en newtons multiplicada por el desplazamiento dado en metros, vamos a tener que las unidades para trabajo son newton por metro. Pero cuando nosotros hemos aplicado un newton de fuerza y hemos desplazado un cuerpo un metro, se dice que hemos realizado un joule de trabajo, ¿sí? Es decir, que newton por metro nos da joules, que es la unidad para trabajo mecánico. Vamos a ver más adelante que el joule también es la unidad para cuantificar la energía, ¿sí? En el sistema internacional CGS, centímetro, gramo, segundo, la fuerza estará dada en DINA. Sabemos que en el sistema CGS la unidad para fuerza es el DINA y para desplazamiento el centímetro. Y cuando obtenemos el producto de dinas por centímetro, entonces la unidad para trabajo va a ser el ergio. Dina por centímetro nos va a dar ergio como unidad de trabajo en el sistema CGS. Entonces, bueno, aquí dice que un dina de fuerza aplicada y desplazando el cuerpo al que se le aplica la fuerza un centímetro, entonces hemos realizado, o la fuerza ha realizado, un ergio de trabajo mecánico. Esto en la unidad de CGS en el sistema internacional, ¿sí? Bien, hay que anotarlo. Y aquí tenemos este ejemplo. Otra vez es un bloque sobre un plano horizontal. Se le aplica una fuerza, pero esta fuerza ya está aplicada con un ángulo de inclinación. Vamos a simbolizar el ángulo con la letra teta griega. Es decir, que la fuerza no está aplicada de forma horizontal, como en este caso. Ahora estamos aplicando la fuerza de forma oblicua, es decir, hay un ángulo entre la fuerza aplicada y la horizontal, ¿sí? También hay que observar que entonces la fuerza que realmente está haciendo el trabajo, es decir, la fuerza que está desplazando el bloque horizontalmente, es la componente nx de la misma fuerza. Sabemos que una fuerza oblicua tiene dos componentes,
F, en este caso Fx y Fy, que es la componente vertical. Pero ¿cuál realmente está desplazando el cuerpo? Horizontalmente en esta dirección, pues es la componente en X de la fuerza Fx, ¿sí? Entonces, puesto que sabemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, pero en este caso la fuerza que desplaza el cuerpo es la componente en X. La componente en Y va hacia arriba, vertical, entonces no está provocando desplazamiento. La única fuerza que está provocando desplazamiento es Fx. Entonces el trabajo va a ser igual a Fx por el desplazamiento. ¿Y qué es? ¿Cómo obtenemos o calculamos la componente en X de una fuerza? Pues multiplicándola por el coseno del ángulo. Entonces el trabajo es igual a fuerza por el coseno del ángulo, que es Fx, por el desplazamiento provocado. Y acomodando nada más la ecuación, nos quedaría que el trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. ¿Sí? Aquí hago esta aclaración. Ya sabemos que es T trabajo, fuerza y desplazamiento. Aquí lo vuelvo a anotar. T trabajo realizado por la fuerza en joules. F mayúscula, la fuerza aplicada al cuerpo desplazado, dada en newtons. Estamos hablando del sistema MKS internacional. D es el desplazamiento del cuerpo al que se le provoca la fuerza. Este desplazamiento pues está dado en metros. Y algo muy importante, el ángulo teta. El ángulo teta es el ángulo entre los vectores de fuerza y desplazamiento. Aquí pues está aplicado la fuerza que provoca el desplazamiento es Fx. Entonces, el ángulo teta es el ángulo entre la fuerza y el vector de desplazamiento. Sabemos que el bloque se desplaza horizontalmente a la derecha. Vamos a poner el vector aquí. Este va a ser el vector desplazamiento. Entonces, teta es el ángulo que está entre el vector desplazamiento y el vector de fuerza aplicada. Este ángulo teta. Por eso aquí lo estoy anotando otra vez. Ángulo entre los vectores de fuerza y desplazamiento. Aquí, en este caso, espero que se vea, tengo un bloque también sobre el piso, pero este bloque lo vamos a levantar. No va a tener un desplazamiento horizontal, va a tener un desplazamiento vertical. Entonces, le vamos a aplicar una fuerza vertical ascendente y pues el bloque se va a elevar. ¿Cuál será el ángulo entre fuerza y desplazamiento en este caso? Pues como aquí lo dice ya el enunciado, que teta es el ángulo entre los vectores de fuerza y desplazamiento. Entonces, si el bloque se le aplica la fuerza verticalmente de forma ascendente, el desplazamiento, es decir, el bloque se va a desplazar para arriba. Entonces, por lo tanto, el vector desplazamiento va a ser paralelo a la fuerza aplicada. Entonces, ¿cuál será el ángulo entre fuerza y desplazamiento? Pues puesto que van en la misma dirección, el ángulo entre estos dos será, entre fuerza y desplazamiento será 0. Y sabemos que coseno de 0 grados es 1, ¿sí? Pero entonces, este ángulo, repito, ángulo entre los vectores de fuerza y desplazamiento. Aquí en este caso, teta es el ángulo entre la fuerza aplicada y el desplazamiento hacia allá. En este caso, y aquí sí hay un ángulo. En este caso los dos vectores son paralelos, entonces el ángulo entre fuerza y desplazamiento es igual a 0. Y vamos a comprobar esto. ¿O qué ocurre cuando el ángulo entre la fuerza y desplazamiento es de 90 grados? Es decir, que el vector de fuerza es perpendicular al vector de desplazamiento. Observen esto, aquí hice esta tabla. Se le va a aplicar una fuerza de 20 newtons en todos los casos. Y se va a desplazar también 10 metros. Aquí tenemos fuerza en newton, desplazamiento en metros. También vamos a aplicar en todos los casos 10, vamos a desplazar el cuerpo 10 metros. Pero aquí sí vamos a variar el ángulo. Aquí primero vamos a calcular el trabajo cuando se está aplicando la fuerza a 0 grados. Aquí a 30, 60, 90. Y aquí ya hemos hecho el cálculo. Cuando la fuerza se aplica a 0 grados, es decir, hacia allá, de la misma dirección del desplazamiento, es decir, el ángulo 0 grados, obtenemos se realizan 200 joules de trabajo.
Al aumentar el ángulo, aquí ya lo aumentamos a 30 grados, vamos a observar, si ustedes también hacen el cálculo utilizando esta ecuación, vamos a ver que el trabajo realizado son 173.2, estamos viendo que está disminuyendo, aunque aplicamos la misma fuerza y lo desplazamos la misma cantidad, pero aumentamos el ángulo entre fuerza y desplazamiento, el trabajo que se realice va a ser menor. Aquí seguimos aumentando el ángulo a 60 grados, repito, el ángulo entre desplazamiento y fuerza aplicada, y vamos a observar que sigue disminuyendo. Continuamos aumentando el ángulo, en este caso ya vamos a tener un ángulo de fuerza que va a ser perpendicular, es decir, la fuerza aplicada a 90 grados del desplazamiento, y observamos entonces que el trabajo realizado es cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en la que nosotros vamos aplicando la fuerza y esta se va haciendo perpendicular o vamos aumentando el grado de inclinación de la fuerza respecto a la horizontal, el trabajo que se realice va a ir disminuyendo. Aquí lo vemos en la tabla. Y va a llegar el momento en que cuando la fuerza se aplique a 90 grados, ya no vamos a realizar el trabajo. El trabajo que se realice va a ser igual a cero. Es decir, que cuando los vectores de fuerza y desplazamiento son perpendiculares, entonces no se realiza trabajo. Aquí lo podemos observar en esta tabla. Incluso ustedes mismos hagan el cálculo ahí en su casa para observar qué podemos concluir. Por ejemplo, si yo, supongan que yo tengo un bloque aquí, para mantenerlo hacia arriba, tengo que aplicar una fuerza en dirección vertical. Y si yo me desplazo hacia acá, se estará realizando un trabajo, la fuerza, el vector de fuerza hacia arriba porque lo estoy levantando. Pero yo camino en esta dirección. Los vectores de fuerza y desplazamiento son perpendiculares, entonces no estaré realizando trabajo. ¿Sí? Como lo indica aquí la tabla. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta situación porque vamos a empezar a hacer problemas de trabajo mecánico y sí necesitamos recordar que θ es el ángulo entre fuerza y desplazamiento. Fuerza aplicada y desplazamiento. ¿Sí? Vamos a continuar. Bien, vamos a realizar estos problemas sencillos de trabajo mecánico. Vamos a empezar con este. Vamos a suponer que la persona está aplicando una fuerza de 75 newtons al bloque y logra desplazarlo 70 metros. ¿Cuánto trabajo ha realizado? Calcular el trabajo realizado. Este es el enunciado del primer problema. Es un problema muy sencillo. Entonces habrá que aplicar la fuerza, aplicar la fórmula. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Bien, pues nada más sería cuestión de sustituir. Trabajo va a ser igual a la fuerza aplicada, pues son 75 newtons, por el desplazamiento obtenido, 70 metros, por el coseno del ángulo. Recordemos que el θ es el ángulo entre desplazamiento y fuerza. Si la fuerza se está aplicando en esta dirección, la persona está aplicando la fuerza horizontal, esta es la fuerza, y el desplazamiento del bloque, su dirección, ¿cuál será? Será esta. Es decir, que los dos vectores son paralelos entre sí. El ángulo entre fuerza y desplazamiento, pues es cero. Es cero. θ es igual a cero, puesto que van tienen la misma dirección los dos vectores de fuerza y desplazamiento. Entonces tendremos aquí coseno de 0 grados. ¿Sí? Espero haberme explicado. Y ya nada más hay que multiplicar los 75 newtons por 70 metros de desplazamiento por el coseno de 0 grados. Sabemos que de antemano el coseno de 0 grados es 1. Y nos queda 5250. Es decir, que el trabajo es igual a 5250. ¿Qué unidades? Puesto que la fuerza de newtons, el desplazamiento en metros, las unidades para trabajo son joules.
Y este será el resultado de ese problema. Es el problema más básico que vamos a mostrar. Es muy sencillo, nada más es sustituir. Aquí lo que quiero que quede claro es que el ángulo entre fuerza y desplazamiento es cero, puesto que son paralelos los dos vectores. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Bueno, vamos a poner como 1 y este es el ejercicio número 2. Aquí nos pide calcular el trabajo, es el mismo enunciado. Ahora en este caso estamos aplicando una fuerza de 700 newtons con un ángulo entre la fuerza aplicada y la horizontal de 35 grados y observamos que se está desplazando 30 metros. Pues vamos a aplicar la ecuación. Es trabajo mecánico es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo entre fuerza y desplazamiento. Sustituyendo vamos a tener fuerza 700 newtons, desplazamiento 30 metros por el coseno del ángulo. En este caso sí hay un ángulo entre la fuerza y el desplazamiento que es de 35, coseno de 35. Entonces vamos a tener que el trabajo realizado es son 700 por 30 por el coseno de 35. 17.202 joules. Punto 19, vamos a redondearlo a 19 unidades joules y este será nuestro resultado. Aquí si el ángulo es de 35, caso contrario, ángulo 0 grados. ¿Sí? Y ese será el resultado de este problema. Repito, estamos realizando problemas sencillos para irnos empapando de cómo hacemos problemas para trabajo. Aquí dice que este es el tercer problema. Calcular el ángulo θ. Es decir, ¿a qué ángulo se está aplicando la fuerza de 650 newtons si se desplaza 25 metros y el trabajo realizado es de 15.000 joules? Es decir, que habrá que despejar de la ecuación. Vamos a poner la ecuación: trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por coseno de θ. ¿Sí? Entonces necesitamos despejar θ. Lo que hay que hacer primero es que despejar el coseno del ángulo. ¿Cómo? Vamos a tener que el coseno de θ es igual, vamos a ponerlo bien, coseno de θ es igual al trabajo. Fuerza por distancia está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Luego, para aplicar la función inversa del coseno, pues es la función arco-coseno o coseno inverso. Quiere decir que θ es igual al coseno inverso o arco-coseno de trabajo por fuerza sobre fuerza por distancia. Y ahora sí podemos sustituir coseno a la menos 1 de trabajo, que son 15.000 joules, entre fuerza por distancia, fuerza aplicada 650, que multiplica a 25 metros. Y hacemos las operaciones. Son 1500, no, 15.000 entre 650 por 25. Y obtenemos el coseno inverso. Y nos quedan 22.61 grados. Θ es igual a 22.61 grados, que es lo que pide el problema. Calcular el ángulo al que se está aplicando la fuerza respecto a la horizontal, y este sería el ángulo 22.61 grados. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado claro este nuevo tema. Estos son algunos de ejemplos de problemas muy básicos, pero que nos dan una idea de cómo vamos a seguir trabajando sobre el trabajo mecánico. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente sesión. Estúdienlo, anoten, hagan apuntes y estúdienlo. Nos vemos en la siguiente.